para adorarte. Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu majestad. No hay nada mejor para el hombre, Señor, que estar delante de tu presencia. Habitar delante de ti como por María. Ella escogió la mejor parte. Que hoy, Señor, tus palabras sean para nosotros esa luz que requerimos para poder ver más allá de lo que vemos, entender cosas nuevas y que nuestra fe se vaya consolidando, vaya creciendo, haciéndose árbol, Señor. Que el fruto, sabemos que para nuestra vida y nuestra salvación es que tú estés en medio de nosotros. Que la gracia que nos cubre y nos cobija, Señor, en la presencia de Jesús, nuestro Salvador. Colocamos este tiempo, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, y que la gloria sea para nuestro Padre de los cielos. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Dijimos que arrancamos la serie del libro de los Hebreos, un libro en el cual todavía no reconocíamos cuál era el autor. Existen demasiadas posiciones de quién sería el autor, pero para nosotros no nos vamos a estar allí porque el libro entra de una vez a la temática, sin saludo, sin nada, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. En el versículo 4 del capítulo 1 dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hace 8 días hablamos de la superioridad de Jesús sobre los profetas que habían hablado a los padres. Mas ahora Jesús habla en estos tiempos y es el vocero de nuestro Señor y de nuestro Dios. Por lo cual es necesario requerir las bondades y las misericordias de nuestro Salvador para que podamos navegar en esta preciosa verdad que se nos abre a través de este texto.
Para el pueblo judío, los ángeles era algo supremamente importante, queridos hermanos. Para ellos, como el mismo Pablo lo ratifica en Gálatas, la ley se promulgó por medio de ángeles y por conducto de un mediador. Es decir, en ese monte Sinaí, cuando se estaba expresando la ley a Moisés, hubo presencia angelical en ello. El mismo Job expresa que cuando estaba en la creación dándose los mismos ángeles, gritaban de alegría y ellos reconocían la obra que se realizaba por parte de Dios. Permíteme, lo voy a leer, dice así: sobre qué están fundadas sus bases. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y aquí se llama a hijos de Dios a los ángeles, pero de forma general, no de forma particular. Ellos entonces estaban ahí, lo que nos sugiere la misma palabra, que ellos fueron creados antes de que nosotros fuésemos creados, aún antes de la misma creación de lo que vemos nosotros en la actualidad, queridos hermanos. Los ángeles han estado también a lo largo del Nuevo Testamento. Es más, si miramos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay 108 referencias a los ángeles, pero en el Nuevo Testamento, que es mucho más corto, ¿cierto?, hay 165 referencias a los ángeles, por lo cual los ángeles juegan un papel primordial dentro del reino, un papel especial, una labor, una actividad que está demarcada en el reino de Dios aún mismo. Recordemos que el ángel Gabriel se le presenta a la misma María dándole el anuncio de que ella iba a ser la madre del Salvador. Lázaro, otra de las experiencias, el cual fue llevado por ángeles que lo condujeron al seno de Abraham, al seno de la fe. Todo apunta como un gran desfile de bienvenida a estos grandes vencedores. También en Lucas se nos habla de que los ángeles se alegran junto con Dios cuando un pecador se arrepiente. En Getsemaní, en el momento de mayor dificultad que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo, la palabra también nos explica de que un ángel se le apareció para fortalecerlo. En la resurrección, un ángel mueve esa roca y un ángel anuncia a las mujeres de que Jesús ha resucitado. Es decir, en todo lugar podemos nosotros ver que está lleno de ángeles y que ellos hacen parte, pero en ningún momento la Biblia nos pide que entremos en contacto con los ángeles, que esa es una de las grandes dificultades que se da en la actualidad. Por ejemplo, esa angelología que no es bíblica, desde nuestras raíces, por ejemplo el catolicismo, que se nos enseñaba de niño a orar al ángel de la guarda. Eso en ningún momento la Biblia manda ello. Es más, los ángeles también nos dice a lo último, Apocalipsis nos expresa dentro de esa rebelión que tuvo Satanás ante el Dios Todopoderoso, que una tercera parte de ellos cayeron y ahora son demonios con los cuales batallamos, que se levantan en contra del reino de Dios. Los ángeles, queridos hermanos, son más cerca, ¿lo quiere? Los ángeles, queridos hermanos, operan en todo momento y están para el servicio de Dios. Hay graves problemas, por ejemplo el gnosticismo que ha venido desde tiempos antiguos, que fue una de las grandes corrientes en contra del cristianismo, de cual ellos decían que Jesús mismo era un ángel, era alguien al servicio de Dios. Los testigos de Jehová dicen que es Miguel, el ángel, el príncipe.
de Dios y por eso consideran que Jesús es un ser criado o creado, sería la palabra más correcta. Y en todo ello hay una mezcla muy delicada de la cual usted y yo debemos ser conscientes de la verdad para poderla enfrentar, porque fácilmente hay movimientos que sacan a las personas de la buena, digamos, de la buena doctrina y de la buena palabra de Dios y de la verdad de Dios. Y cuando el escritor de Hebreo estaba mandando esta carta al pueblo judío, aquellos que necesitaban afirmarse, quería hablarle a ellos: Jesús es mayor que aún un mismo ángel, porque para ellos estaba el orden Dios y luego de Dios los ángeles, y no había nada superior a los ángeles. Por eso cuando Jesús se declara que Él es el Hijo de Dios, que es el Mesías, ellos no podían considerarlo realmente que estaba superior a uno de esos mismos ángeles. De allí que ellos también rechacen al Señor. Los que conocemos un poquito de la palabra, cuando leemos en Génesis 1:26 que hagamos al hombre, para muchos lo que tratan de decir es que los ángeles, y aún hasta para los mismos una corriente judía, que los ángeles eran una forma de concilio con los cuales Dios tomaba decisiones. Y eso sabemos que no es así. Ese no es la verdad de la posición de la palabra de Dios. Por lo cual, Hebreos nos abre un panorama que le pido al Señor me dé demasiada sabiduría para poder explicar en estos minutos tan cortos una porción que, hermano, es supremamente excelsa. Y verdad, vamos a decirle todos al Señor: Señor, dame la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de comprender este tesoro. Amén. Cuando iba al Titanic, en su primer viaje, el que estaba observando, el vigilante, vio un témpano que emergía del mar. Más o menos se habla de que mientras que hay 1 metro por encima, fácilmente puede haber 10 por debajo. Es decir, solamente se ve una porción de lo que hay debajo del agua, por ejemplo, en el iceberg. En Hebreos, queridos hermanos, esto es una profundidad. Déjeme decirle que yo ayer me decía, no conozco es nada. Es decir, el reto de conocer a Dios es inalcanzable. Él es insondable. Y cada vez que uno quiere conocer más de Él, se sorprende y uno dice, wow, pero es nuevo, pero nunca nos cansaremos. Por eso en el cielo siempre la adoraremos, porque cada verdad que sea revelada vamos a quedar nosotros asombrados por la eternidad. ¿Y por qué Él es superior a los ángeles? Sería la pregunta que nos haríamos. Porque es más excelso Él. Y hay 5 aspectos que podemos nosotros denotar. Voy a tratarlos de una forma muy, muy rápida para poderlos abordar. Y dice el primero, voy a ir leyendo y explicando porque si no necesito ganarme un tiempo. Entonces nos vamos a ir leyendo de ahí en adelante. Cada punto lo leo. El primero tiene que ver porque su nombre es más excelente, es más excelso. Y ahorita vamos a mirar cuál es el nombre. Versículo 4 dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. ¿Cuál es el título que se utiliza acá? Sí. ¿Por qué? Muy bien, ¿quién lo dijo? Muy bien, Fanny mamá. Porque es hijo. ¿Cuál es el título más alto, más superior, más excelso que puede tener nuestro Señor Jesucristo? Él es hijo. Él es el Hijo de Dios. Y esa es una de las superioridades que nosotros podemos reconocer en Cristo Jesús, porque a ningún ángel el Padre le dijo de esa manera: tú eres mi hijo. Pero en la Biblia dice que son, sí, hijos de Dios como creación de Dios, pero siempre fue en un formato, digámoslo así, comunal, mas no de manera particular. La superioridad de Jesús, sabemos en Efesios, que se da también no solamente por quién es Él, sino también por quién asumió Él su función, su obediencia, el ser hijo de Dios. Esto nos lleva a un pensamiento teológico que nos va a mover el piso. ¿Quién entonces era Jesús? ¿Toda la vida fue hijo de Dios? ¿Toda la existencia? Tenga esa pregunta en su mente. Por lo cual, queridos hermanos, Él, aunque nos dice la misma Biblia, en el 2:9, que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, fue coronado de gloria y de honra. El autor quiere mostrarnos realmente aquí el sentido de que por un corto espacio de tiempo, Él se despojó para tomar la forma de hombre y ser hijo. Porque la Biblia nos dice claramente ahí en el 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿cuándo fue engendrado? ¿Antes? ¿De qué nos está hablando entonces? Cuando Él nació en María. Entonces, ¿cómo era la relación anterior? Lo pone uno a pensar, ¿no? Eso. Jesús siempre ha sido Dios, con Dios Padre, con el Dios Espíritu Santo. Siempre, nunca ha dejado de ser Dios. Por eso la palabra nos dice claramente que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso los ángeles, cuando le adoran, son cosas que ellos anhelan comprender, entender y ver. Porque es Dios mismo haciéndose forma de hombre para habitar en medio de nosotros. Y de esa manera Jesús toma el papel de hijo en obediencia, en sumisión, pero siendo Dios mismo igual a Dios Padre. Por eso le está diciendo a los hebreos que consideraban que de pronto al creer en Jesucristo no lo veían como alguien más grande o superior a los mismos ángeles. Y les está diciendo, no, es que Jesús es más grande y es más alto. Por ello, querido hermano, Él es el Hijo de Dios por el título de la misma encarnación. Su vida como hijo se hizo en el momento que vino a la tierra, pero Él ya existía. Por eso es que usted ve que Juan, cuando ya lo trata como hijo de Dios, lo trata después de esa introducción que dijo, y Él era Dios.
Y después dijo, y el Verbo se hizo carne, por lo cual Jesús merece toda la adoración, toda la exaltación, toda nuestra fe, y decirle siempre a Él: tú eres quien merece toda gloria, toda honra, todo poder y toda majestad. Por eso es un error cuando la gente piensa de que Jesús es menor al Padre. El día y la hora está en la potestad del Padre. Entonces algunos piensan, no, él está sujeto, mira que él no es Dios. No, la cuestión es que de esa manera, Dios que va más allá de nuestra comprensión y nuestro entendimiento, hermano, le digo que a veces uno queda medio loco entendiendo tanta grandeza de existencia en Dios mismo. Pero Él lo realiza a través de mostrarnos que Él es la imagen misma, la tangibilidad de Dios para nosotros, sus hijos, por medio de la fe, y que hemos sido comprados a precio de sangre. De allí que cuando vamos a Filipenses, la palabra nos dice claramente que le dio un nombre sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es ¿quién? El Señor. ¿Por qué? Porque fue obediente. ¿Para qué? Para mostrarnos su voluntad y mostrarnos la salvación a través de lo que Dios tenía para nosotros. ¡Qué maravilla, ¿no? Mi Jesús es eterno. Él es Dios. No nos puede caber la menor duda. Por eso, en sí Jesús es un misterio. Por eso los judíos no podían aceptar todo esto. Y no lo aceptan, sí. De ahí que el mismo Padre le dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré, y otra vez yo seré a él Padre y él será a mí Hijo. Y esa es una palabra que estaba referida a Salomón, pero el Espíritu Santo lo trae este tiempo para decirnos: hay un hijo, el hijo mayor, el hijo más excelso de David, este será mi hijo. Y eso es lo que quería expresar aquí el autor a los judíos. Vean, a ningún ángel Dios se refirió así, como que tú eres mi hijo. Por ello, el ángel Gabriel dijo: y será llamado Hijo de Dios. Y luego dice: el Hijo del Altísimo. El mismo Padre expresa: eres mi Hijo amado. Y en Romanos 1, que es muy especial este texto, nos habla de Jesús también siendo hijo, no solamente por ser engendrado, sino doblemente hijo por su resurrección. Por favor, escúcheme, porque vuelvo y le digo, este es un tema muy complejo. Eso es Romanos 1, 3 y 4, dice así: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Fue declarado Hijo de Dios, ¿por qué? Por la resurrección de los muertos. Entonces, no solamente es Hijo de Dios por haber sido engendrado, sino que es Hijo de Dios porque ha sido también resucitado. En pocas palabras, que nos está hablando de la plenitud de su ser. De su ser. Por lo cual Él tiene ese dominio, ese señorío y esa presencia en medio de nosotros. Bienvenidos, mi querida y amada amiga. Bueno, ok, bienvenidos. Sí. Ok, bueno. Segundo, ¿por qué
¿Por qué Cristo es mayor? ¿Por qué Jesucristo es mayor que los ángeles? Y en la segunda aspecto que podemos denotar es porque Él es el principal de todo. Cuando usted y yo leemos el versículo 6, dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahora, la palabra primogénito en este texto significa el principal, no el que es creado. Hay un problema en medio de algunos textos cuando se tradujeron. Por ejemplo, la palabra hecho no trata de que fue elaborado, sino que el término del hebreo o del griego, en este caso original, significa llegar a ser. Es decir, Él llegó a ser el primogénito de todo el mundo. Ahorita el mundo no es la creación, sino de todos los seres vivientes. Es decir, no es el cosmos o no es lo primogénito de todo el universo, sino de aquellos seres vivientes en el cual Dios puso su espíritu. Entonces lo que me está diciendo aquí es el título. Jesús es el mayor. Jesús es el principal de todos. Y otra vez significa entonces que nos está hablando de la segunda venida. Esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor manda a los ángeles que le adoren. Y es interesante este aspecto, porque está diciéndole, recuerda que esta es una carta hecha a los judíos, donde les está diciendo, vean, recuerda que el primer pacto con Moisés fue dado en el Sinaí y ángeles estuvieron allí. Mas ahora, este nuevo pacto que Él está trayendo, los ángeles deben también ahora adorarle a Él. ¿Eso qué significa? Que aún los mismos ángeles están sorprendidos de la obra de Cristo. Cosas que ellos anhelan ver. Por eso los mismos demonios cuando veían a Jesús temblaban, porque reconocían la deidad, el señorío y la grandeza. Y un judío sabe claramente que solamente se le puede dar la adoración a Dios. Entonces, si los ángeles adoran a Jesús, ¿qué está tratando entonces de expresar el escritor de Hebreos? Pues Jesús es Dios mismo. Entonces Él es el primero, es el alto honor que Dios le ha dado, un alto honor del cual aún los mismos ángeles deben doblar sus rodillas y adorarle y reconocerle. Por eso en el cielo, cuando se abre en el libro de Apocalipsis, los seres creados y los ángeles y todos le adoraban y decían, Él es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la majestad, todo se ha dado a Él. Es maravilloso. Queridos hermanos, usted y yo apenas vemos la punta del iceberg, pero todo lo que hay de ahí para abajo es maravilloso. Jesús es supremamente maravilloso. Y aquí también nos está diciendo que los ángeles mismos son espíritus y son ministros llama de fuego. Tratando de poder comprender de qué se trata este término, es como la disposición de ellos, veloces como el viento y fervorosos como el fuego para hacer la voluntad de Dios. Y lo podemos denotar a lo largo de la obra, los ángeles sacando a Lot, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. Los ángeles mismos acompañando una teofanía cuando se presenta el Señor con Abraham
Y así sucesivamente podemos ver ángeles. Los ángeles que estaban cuando fue rodeada la ciudad y Eliseo ora para que se abran los ojos de su siervo. Y ellos eran un ejército en carros con llamas de fuego. Es ineludible, queridos hermanos, que la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es una verdad que debe ser plasmada todo el tiempo. Entonces, ¿por qué es superior? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es superior? Porque es el principal y el que tiene todo honor sobre todos los seres vivientes, los que están en los cielos y los que están en la tierra, y aún los que están dentro de la oscuridad más densa, deben doblar sus rodillas ante Él. Tercero, ¿por qué Jesús es mayor que un ángel? Versículo 8 y 9 dice así: Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y aquí podemos ver que hay un trono que es justo. Y especial, porque aquí vuelve otra vez a ratificarse la deidad de Jesús. El mismo Padre le está diciendo: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Y recuerde que una de las cosas por qué los judíos querían matar al Señor Jesús fue porque él dijo: soy hijo de Dios, y él lo querían matar porque se hizo igual a Dios. Y Jesús en ningún momento ha negado esta verdad. Hay una palabra en Romanos 9:5 que es supremamente importante, que nos aclara la deidad de Dios. Dice así: de quien son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El mismo Pablo declara: Jesucristo es Dios, que es un gran misterio, queridos hermanos. Un gran misterio. Tremendo. Lo introdujo. Es un gran misterio para nosotros, y ahí podemos ver que se le dirige a Jesús como Dios. Tu trono, oh Dios, el mismo Padre reconociendo la deidad de su Hijo. Tu trono por el siglo de los siglos, y es especial ese trono porque es un trono de equidad. ¿Debido a qué? A que ha amado la justicia y aborrecido la maldad, y esto llevó a que Jesús fuera el gran ungido de Dios, más que cualquiera de sus compañeros. Aquí hay una riqueza en medio de este texto. No solamente es el reconocimiento de Jesús nuevamente de que es Dios a lo largo de este texto, sino que hay algo especial, que lo reconocemos a Él, pero que también nos reta a nosotros como los lectores de este texto, y es que Jesús es el Rey justo super ungido, podríamos colocar esa palabra. ¿A qué se dio esa unción de Jesús cuando se despojó de su divinidad y tomó la forma de hombre, y como hombre caminó en esta tierra? Como hombre anduvo sobre el mar. Como hombre multiplicó los peces y los panes. Interesante. Interesante. Porque entonces sabemos una gran unción sobre Él. ¿Sí o no? Así es. Cuando nosotros hablamos de unción, ¿de qué se nos viene a nuestra cabeza? El aceite, la presencia del Espíritu Santo en medio de ella. Pero, ¿a qué se debe? Que su trono es un trono de equidad, de justicia, pero es un trono que odia la maldad. Por eso, Cristo en sí mismo operaba milagros. Porque como Dios, para Él nada era imposible.
pero como hombre, en la unción de Dios, haciendo milagros, es un milagro. Y es una puerta que nos abrió. La cuestión es por qué no hay tanto óleo de alegría en nuestras vidas. En Él no tenemos nada que decir porque Él fue sin pecado alguno. Pero dos características que trae este trono me encantan porque nos muestran una realidad: amar la justicia y aborrecer la maldad. Posiblemente, queridos hermanos, es ahí donde usted y yo fallamos mucho. Porque a veces podemos amar la verdad, pero no aborrecemos la mentira. Amamos de pronto la santidad, pero no aborrecemos lo impuro. Por eso nos prestamos a tantas cosas que a lo último no nos permiten ser tan llenos del Espíritu Santo como deberíamos ser. Soy honesto que esto me sacude a mí bastante. La unción era algo muy característico para hombres especiales, para personas especiales, para los sacerdotes, para los profetas, para los reyes. Era un simbolismo de alguien especial. Ahora sabemos que Jesús completa esos tres, pero ¿qué sucede en nuestras propias vidas? ¿Por qué a veces no tenemos una unción más que a sus compañeros? Sabemos que sí, Jesús, ¿quién lo va a superar? Ninguno. Pero lo que trato de decir es que hubo algo en Jesús tan especial que llevó a que Dios Padre le llenase, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Queridos hermanos, tenemos que aprender a amar lo que es de Dios, ser honestos, lo puro, la verdad, y odiar lo que no es de Dios, la mentira, la impureza, el engaño. Y si usted y yo no tenemos una vida así, ¿cómo queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Es totalmente imposible, porque es una doble vida. Y eso no es agradable delante de Dios. Queremos: Dios, llena nuestra vida, llena nuestro ser, seamos depositarios de ti, pero andamos doble vida. Eso es imposible. Y considero que ahí muchas veces erramos en medio de nosotros. ¿Por qué no fluye aceite? Sería una buena pregunta. Porque posiblemente no pagamos el precio. No es que podamos comprarlo. Yo digo es realmente hacer tu voluntad. Y no es sencillo. Porque nuestra carne pelea tanto. Queremos hacer lo nuestro y no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Este viejo hombre tiene que ser cada vez más menguado, como dijo Juan, para que él crezca. De ahí que le dice a los judíos y a la iglesia: Él es el más ungido de todos, más que sus compañeros. Cuarto punto: ¿por qué es superior a los ángeles? Por su carácter eterno, por su eternidad. Versículo del 10 a 12, mire lo que dice la palabra. Y tú, oh Señor, ¿cómo se le llama acá? Señor. ¿Cómo se le ha llamado primero? Hijo de Dios, ¿cierto? Y también luego se le dice tu trono, ¿o qué? Dios. ¿Qué títulos entonces podemos decir que en este corto texto le hablan al Señor? 3, ¿cierto? Hijo, Dios, Señor. Interesante, ¿no? Usted le dice: oh tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces, ¿cómo lo ve? El Señor de la ¿qué? De la creación. Listo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¡Qué belleza! Este texto es
es especial, pero quiero hacer un mayor enfoque en lo siguiente. El Señor, reconocido en este texto como el creador de todas las cosas, el soberano y magnífico, Él, ese texto es sacado de un salmo, todo, es decir, cada porción tiene mucho del salmo porque era el libro de los hebreos. ¿Listo? En este se reconocía al Señor como el que fundó todo. No me cortes, está en ese Salmo 102 realmente. Dice, no me cortes, y la respuesta es, tú creaste todas las cosas. Es decir, es un salmo mesiánico. Nos trae al Getsemaní. Nos trae al Getsemaní. Porque Jesús se hizo hombre y se despojó a sí mismo, siendo Dios. Pero la respuesta podría ser, pero si tú creaste todas las cosas. ¿Qué es lo que trata de mostrarnos ello? De que todo lo que usted ve, hermano, es efímero. Recuerda como dijo Pedro que la gente se burla porque dice desde el comienzo todo sigue igual, nada cambia. No, la palabra expresa aquí que todo va a ser mudado, que todo va a ser como una vestidura, mientras que la creación va a cambiar, el creador va a seguir siendo el mismo. Y hay una palabra maravillosa en Apocalipsis que es supremamente interesante. Permítame, la voy a leer. Si quiere usted cópiela para que en su casa la pueda observar y diga, bueno, el pastor sí leyó lo que dijo que era. 6:14 dice así. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí nos está diciendo, como un vestido los vas a envolver y serán mudados. Otra pinta, por favor, porque esto ya cumplió su función. Para nosotros es difícil comprender esto porque el universo es muy grande, pero para el Señor eso es como un vestido. Lo va a enrollar totalmente de tal manera que no se va a observar, que no va a ser, que ya no va a ser lo mismo, que va a ser totalmente diferente ese rollo y que, digamos, todo va a desaparecer porque va a haber una nueva creación, Él no lo ha permitido. Va a haber algo nuevo. Si esto es maravilloso, ¿cómo será lo nuevo que Dios va a crear? Nuevo cielo y nueva tierra, dice la palabra. Querido hermano, esto, vuelvo y le digo, nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de dimensionar lo que es de Dios. Con las películas que ahora se inventan de viaje a las estrellas, a las galaxias y tal, nos quedamos pero en pañales en lo que Dios es de grande, majestuoso y poderoso. Coger la misma creación y decir, bueno, ya, se acabó. Pero así, qué manos más grandes y poderosas, qué poder más excelso y alto podemos nosotros hallar en nuestro Señor y en nuestro Dios. Por eso Él es eterno, porque Él creó todas las cosas. De allí que Dios mismo en Jesús nos ratifica su deidad, porque Él fundó todo, todo va a aparecer. Es más, Pedro claramente le dice a todos el pueblo, eso es Pedro, segunda de Pedro 3:10, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todo va a desaparecer, mientras que el Señor va a ser
eternamente y por siempre. Y por último, queridos hermanos, ya para culminar, ¿por qué Él es superior a los ángeles? Por su propósito. Mientras que de los ángeles dice lo siguiente, no son, versículo 14, no son espíritus ministradores. A Jesús se le dice lo siguiente, versículo 13, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mientras que los ángeles están para el servicio de Dios, Jesús está para el gobierno de todas las órdenes, digámoslo así, de toda potestad, de toda nación, tribu, lengua, de todo lo que existe, va a estar debajo de sus pies. Por eso siéntate a mi diestra, posición de gobierno, de honor, una posesión de un poder ilimitado. Es que Dios mismo está diciéndole a su Hijo Jesucristo, esté al lado mío, mientras que viene la subyugación y el dominio universal. Por tanto, queridos hermanos, los ángeles son servidores del Señor, que de manera expresa y de manera especial hacen obras que usted y yo decimos cómo fue que sucedió. Estaba leyendo a Tozer cuando una vez expresó, esto no pudo haber sido coincidencia, sino que esta es la soberanía de Dios. ¿Y en qué fue? Una vez, él no quiso ir a la iglesia y se fue a caminar por el monte. Él era de origen campesino, estamos hablando siglo XIX, siglo XX, bien atrás. Y caminando por el campo, un prado alto, él tropezó con algo y lo golpeó y era un libro rojo que había sido humedecido, secado y pues estaba muy deteriorado. Pero cuando lo abrió, pudo leer que se trataba del Evangelio. Y eran como unas preguntas que se contestaban con respecto al reino de Dios. Y él se preguntó, que él dijo, que alguien lo haya dejado ahí, que alguien lo haya dispuesto ahí, que yo haya caminado por ahí, que yo haya golpeado en medio de todo esto. Esto fue porque algo sucedió. Dios puso algo y él decía, eso tuvo que haber sido también obra de los mensajeros del Señor, diciéndome que no podía él alejarse de andar en la verdad del reino de los cielos. Luego sucedió otra vez, no quería ir a la iglesia y se subió en un tren. Y el tren, en el vagón que él se sentó, se escapó porque se metían debajo y se colgaban. Era así medio gamincito el hombre. Y el tren para en un pueblo. Y justo el vagón en el cual él venía quedó en el patio de una iglesia. Y apenas frenó el tren, sonaron las campanas. Y él decía, es Dios diciéndome, ven muchacho, congrégate muchacho. Y él decía, ¿serán solamente coincidencias? No, Dios a sus mensajeros ha enviado a que sirvan a sus hijos. Por eso Jesús es mayor, queridos hermanos, que Moisés, que Elías, que cualquier ser humano que haya existido, y es mucho más grande y mayor que cualquiera de los ángeles. Tristemente, aquellos que no reconocen que Jesús es Dios, están perdiendo la salvación que Él oferta. Porque para muchos será igual hacerle caso a Gabriel, a Miguel, que hacer caso al Señor de señores, al Rey de reyes y al soberano. Recuerde, Jesús es el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo luego se hizo carne. En ningún momento su grandeza y su majestad disminuido. Dios estaba antes del comienzo.
pero su título se obtuvo desde el momento de la encarnación. Maravilloso nuestro Dios. Exaltado es Jesús. Y si no nos queda, hermanos, la convicción de que Jesús es Dios, fácilmente declinaremos a cualquier posición. Vamos a orar. Padre de los cielos, te damos gracias por tu amado Señor Jesucristo, el cual tú dijiste, en Él yo me glorifico. No tenemos a nadie más en quien reposar. No tenemos a nadie más en quien expresar, Señor, nuestra fe, entregar, Señor, nuestras vidas y nuestro corazón. Solo tú eres santo, solamente tú eres verdadero y eterno. Nadie se compara a ti, pues tú eres Dios desde el mismo comienzo. Y en obediencia, Señor, te has hecho Hijo de Dios, pues hoy te he engendrado. Por eso es un misterio. Por eso aún los mismos de tu pueblo no te reconocieron. Aún para la mente del hombre, Señor, es para el hombre imposible creer que esto haya sucedido, que Dios se haya hecho hombre y haya estado aún en la cruz del Calvario. Pero nosotros lo entendemos por la fe, porque por la fe comprendemos que los cielos y la tierra fueron hechos por tu palabra. Entendemos también de que tú eres el Hijo de Dios por tus obras. Tus mismos enemigos lo reconocieron, que no te iban a hacer daño por las obras mismas, sino que te iban a hacer daño, te iban a crucificar porque te hiciste Hijo de Dios, el ser igual a Dios. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres el resplandor de su gloria. Tú eres Dios, Señor Jesús. Y aunque tomaste la forma de hombre, estás sentado a la diestra de Dios Padre. Glorifica a tu Hijo, tú le dijiste al Padre, con la gloria que tenía antes de venir. Por lo cual, Señor, ¿cómo no creer en ti? Por lo cual, Señor, ¿cómo no soportar nuestra vida en fe en el Hijo de Dios? Tú eres el Señor, tú eres el Redentor, tú eres el poderoso, tú eres el majestuoso. Oh Señor, despliega tu mano, desciende de lo alto, Señor, y llena a cada uno de tus hijos. Permítenos acercarnos, Señor, a ti con una confianza aún mayor, Señor, porque cada vez que nuestra fe aumenta, Señor, nuestra convicción y nuestra esperanza también. Tú eres el magnífico y el eterno, tú eres el amado, tú eres quien gobierna, tú eres quien creaste todas las cosas. Por ello, Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Y dile con toda confianza, tú eres mi libertador. Tú eres mi libertador. Tú eres el libertador, Señor. Y también vas a expresarle a Él. Tú eres mi Salvador. Tú eres el que me has rescatado y en tus poderosas manos estoy y nadie me va a poder arrebatar de ti, porque es tu fuerza, tu poder, tu grandeza que es más grande que la mía. Dile, Señor, tú eres mi sanador, yo me acerco a ti. Pon tu mano sobre tu Hijo, dile, Dios, Señor y soberano. Mano sobre tu Hijo y sobre tu hija, que podamos beber, Señor, de Dios. Oh soberano y eterno, a quien el Padre solamente le puede decir, tú eres mío. Y en ti hemos sido adoptados, aceptos en el amado, en ti.
que no somos nada menores que los ángeles, Señor, pero nos has llenado, Señor, de amor y misericordia. Gracias, gracias, porque tú, Señor, realmente despliegas sobre el universo el aroma de la bondad, el perdón y la benevolencia. Gracias, mi Señor y mi Salvador. A ti sea toda gloria y toda honra, todo poder y toda majestad en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorarle a Él. Quiero levantar mis manos. Así es. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón. Me poso en tu presencia, adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo